Estructura de Lewis. Para poder explicar el enlace de algunas moléculas, Lewis propuso un modelo que consistía en que cada átomo tendía a adquirir la estructura de gas noble para conseguir mayor estabilidad. Os voy a explicar unas reglas básicas para obtener la estructura de Lewis. Las dos más sencillas que hay. La primera es que hay que elegir el átomo central. En general, es el de menor electronegatividad. Hay alguna excepción, como es el caso del hidrógeno, y el flúor, aunque el flúor no siempre, pero ya lo veremos más adelante. La segunda regla, hay que calcular el número de electrones que intervienen en el enlace. Para ello, vamos a seguir 4 apartados fáciles de entender. El primero es el número de electrones de cada átomo necesarios para adquirir la estructura de gas noble. Ya pondremos un ejemplo para explicarlo. Segundo, el número de electrones de valencia de cada átomo. Y después, con estos dos datos, con estos dos números, calcularemos los pares de electrones enlazantes y luego calcularemos los pares de electrones no enlazantes. Para ello vamos a explicarlo mediante un ejemplo. El ejemplo que vamos a proponer es el más sencillo que podamos tener, que es el caso del agua. Lo importante, lo primero que tenéis que recordar o estudiar son los números atómicos de todos los elementos que van a intervenir. El caso del hidrógeno es muy sencillo, tiene número atómico 1, por tanto la configuración sería 1s1, por lo tanto en el primer nivel tendríamos en este caso un electrón. El caso del oxígeno, que el número atómico es 8, la configuración es 1s2, 2s2, 2p4, 4 y 2, 6 y 2, 8. Quiere decir que en el primer nivel hay 2 electrones y en el segundo nivel 6 electrones. ¿De acuerdo? Por tanto, es una cosa bastante fácil de calcular. Vale, vamos a seguir los 4 apartados que os mencionaba hace un momentito y vamos a calcular en primer lugar el número total de electrones, que intervienen en esta molécula. Fijaros bien, tenemos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 2 átomos de hidrógeno, Cada átomo consigue la estructura de gas noble con 2 electrones. ¿Por qué con 2? Porque está en el primer periodo. Así que, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, tendríamos que poner 2 por 2 electrones, por tanto son 4 electrones. Muy bien. En el caso del oxígeno, tenemos un átomo de oxígeno, y el átomo de oxígeno consigue la estructura de gas noble con 8 electrones, porque está en el segundo periodo. Por tanto, 8 por 1 serían 8 electrones. En total, el número total de electrones que intervendrían en este enlace serían 12 electrones. ¿De acuerdo? Venga, segundo apartado. Vamos a calcular el número de electrones, de valencia. ¿De acuerdo? Número de electrones de valencia. Muy bien. Tenemos 2 hidrógenos, ¿de acuerdo? 2 hidrógenos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuál es el número de electrones de valencia? Pues aquí lo tenemos. Tenemos 1. 2 por 1 serían 2 electrones. Caso del oxígeno, como tenemos un átomo de oxígeno, multiplicaríamos 1 por los electrones de valencia. En este caso serían 6. 6 por 1 serían 6 electrones. Muy bien.
Con estos dos números, 12 y 6, vamos a calcular, en tercer lugar, los pares de electrones enlazantes. Pares de electrones enlazantes. Enlazantes. Para ello vamos a calcular el número total de pares de electrones enlazantes y dividiremos por 2 para encontrar justamente los pares de electrones que intervienen. Muy bien. Para esto es muy fácil. Simplemente hay que restar el número total de electrones, es decir, sería igual número total de electrones y lo restaría a número de electrones de valencia. Por tanto, aquí debajo, ¿cuál es el número total de electrones que intervienen? 12 electrones. Muy bien. ¿Cuáles son el número total de electrones de valencia? El número total de electrones de valencia, aquí teníamos 2 y 6, total eran 8, muy bien. Entonces tenemos aquí 12 menos 8 electrones, que serían 12 menos 8, entonces serían 4 electrones. Dividimos por 2 y tendríamos los 2 pares de electrones enlazantes. ¿Lo veis? ¡Qué fácil! Hemos restado simplemente los 12 electrones que intervienen, total de electrones, con los 8 electrones que habíamos calculado de valencia. Cuarto apartado. Pares de electrones no enlazantes. Pues también se calculan de una manera muy fácil. Hay que restar el número de electrones de valencia, hay que restarle el número de electrones enlazantes. Vamos a sustituir esos datos. Número de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia habían? 8. 8 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones enlazantes había? 4. 8 menos 4 serían 4 electrones. Que si dividimos por 2 para calcular el número de pares de electrones, serían 2 pares de electrones no enlazantes. Así que la molécula de agua tiene 2 pares de electrones enlazantes y 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Cuál sería, por lo tanto, la estructura de Lewis? Muy fácil. Colocaríamos el átomo de oxígeno, el átomo central, porque hemos quedado de acuerdo que el hidrógeno siempre está en los extremos, y ahora marcaríamos pares de electrones enlazantes 2, 1 y 2. Pares de electrones no enlazantes 2, 1 y 2. Por lo tanto, esa sería la estructura de Lewis de la molécula de agua. Espero lo hayáis entendido bien y en próximos programas veremos otros ejemplos.